Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ernesto Alonso y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Escogidos, Tete. Y hoy te tenemos a ti porque sabemos que eres una escogida nuevamente por Dios y por nosotros. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy importante y muy necesario para este tiempo: el servicio de la gente a Dios y a las personas, obviamente. Así que hay que empezar. ¿Qué te parece? Empezamos. Espérate, Tete. Que la gente se suscriba a nuestro canal, que la gente le dé like y que lo comparta con aquellas personas que son su familia, sus amigos, sus hermanos de la iglesia, con tu pastor. Pastor, mire, este tema está bien importante, hay que servir. Con todo mundo, suscríbete, dale like y comparte. Tete, a las 3 comenzamos. 1, 2, 3. ¡Comenzamos! Ok, Tete, fíjate, para empezar este tema, yo quisiera decirte lo que es el servicio, el significado del servicio. Hace unos días daba este tema en el discipulado de la iglesia y yo les decía que el servicio era esto. El servicio es presentar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano, o el servicio del cristiano en este caso, nace del amor genuino que se siente por el Salvador. Pues mira, la Biblia dice: si me amas, cumple mis mandamientos. Entonces, si nosotros los amamos, es porque, y si nosotros amamos a Dios, vamos a servir al prójimo. Ahorita te sigo diciendo por qué. Y dice: y del amor y la preocupación por quienes Él nos da la oportunidad de ayudar. Me gustó cuando dice: el servicio cristiano nace del amor genuino. Hay otro pasaje que dice que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando yo le sirvo a alguien, es porque yo lo estoy amando. El servicio es una demostración de amor. Demuestras amor. Uh-huh. Entonces, ¿por qué necesitamos levantarnos como hijos de Dios y como personas a servirle a la gente y a servir en la iglesia? ¿Por qué necesitamos servir? Ok, como mencionamos ahorita y como lo mencionabas, decíamos que es un tema muy importante. Tanto como hijos de Dios, yo creo que es una de las cosas principales que nos debería de describir como servidores de Dios, como servidores por amor a Dios, porque dice la palabra que Él vino a servir a este mundo. Y no a ser servido. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Claro. Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Y por ti que estás escuchando. Claro que sí. Fue por amor a ti. Entonces, como decías ahorita, todo resume en amor. Y lo importante hoy es levantarnos, porque hay mucha gente que necesita la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita que tú salgas, que te actives, que evangelices, que subas un video a Facebook, que hagas lo que... Un estado, una fotito al Instagram. Pero es necesario porque Dios nos mandó a eso. Jesús nos llamó a servir a la gente y más que nada a predicar la palabra de Dios. Claro. Entonces, yo siento que hoy es un tiempo muy difícil y dice la palabra que entre más pasa el tiempo, va a haber más maldad. Entonces yo creo que entre más pasa el tiempo, los hijos de Dios tenemos que activarnos más. Claro, porque si más va a haber maldad, más necesitamos de los servidores. Así es. Entonces, entre más maldad hay, entre más el enemigo hace cosas en contra de los hijos de Dios o en contra de las personas que aún no le han conocido, tenemos que trabajar más, activarnos más. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos durmiendo más. Sí, la verdad que estamos viviendo un tiempo de adormecimiento espiritual o de conformismo. Así es. Y mira, cada día de nuestra vida es una oportunidad para servir. Cada día. Así que si no serviste ayer, puedes servir hoy. Y si no estás sirviendo hoy, puedes servir un poquito más adelante. Me refiero
que terminas de ver este video y puedes servir, ¿no? Puede ser. Pero servir no es fácil, Tete. No, para nada. Porque el servir es amar, pero también el servir es humildad. Así es. Y a veces no servimos a las mesas porque decimos, ¿y por qué yo tengo que servir a ellos? O sea, ¿quiénes son ellos? Pero Jesús nos enseña, cuando le lava a sus discípulos los pies, les enseña eso. Así es. Y le dicen, y estaba ahí Jesús y le dice, si yo, o sea, le lavé los pies a ustedes, o sea, ustedes también lo pueden hacer entre vosotros, dice. Yo lo estoy parafraseando. ¿Qué les estaba enseñando Jesús ahí? La humildad. La humildad. Entonces, a veces somos orgullosos, somos soberbios, creemos que nosotros tenemos el derecho de recibir y no de dar. Y a veces eso es una causa del por qué la gente no está sirviendo. Así es. Nos creemos importantes. 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 Así es. Claro. Y por ejemplo, vamos a meternos un poquito al tema de servir afuera de la iglesia. Ahorita nos ponemos aquí, ahorita nos metemos al tema de servir adentro de la iglesia. Pero vamos a meternos un poquito al tema de servir afuera de la iglesia. ¿Cuántas personas se están muriendo hoy en día cada mes? Aquí en nuestra ciudad, estamos en Ciudad Obregón, Sonora, México, y hay un número 50, yo creo que de 50 al mes no baja. ¿Cuántos niños están muriendo de hambre? ¿Cuántas personas están sin escuchar de Cristo? ¿Cuántas personas están en la calle? ¿Cuántas personas o cuántos matrimonios se están destruyendo? ¿Cuántos jóvenes se están yendo a las drogas? ¿Cuántos niños están creciendo sin una educación cristocéntrica? Hay bastante necesidad en nuestras ciudades y es urgente servir, levantarte. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, que es urgente, ¿no? Hablar de Dios, hablar de Jesús, de servir y decirle a la gente que Cristo los ama, o a través de una acción, porque o a veces, una muestra de amor. A veces predicamos más con lo que hacemos que Así con lo es. que decimos. Así es, hay mucho impacto en lo que tú puedes hacer por una persona. No tanto decirle, sino hacer. Porque muchas veces podemos decirle a alguien, te amo, o decirle a alguien, sí, yo voy a estar para ti. Pero esa persona verdaderamente le impactas cuando estás ahí, cuando te necesita. Claro. Entonces, ahorita recordaba que más temprano tenía una plática con mi mamá y comentando en cosas que pasan, decíamos que qué tan importante es contar las maravillas de Dios, qué tan importante es contar lo que Dios hace en ti, o lo que Dios te muestra a través de su palabra, llevarlo a esa persona que necesita, a esa persona que está pasando por pruebas, porque lo malo así se va en boca de la gente. A los oídos de la gente lo malo llega. Que ahorita mencionabas que estamos viviendo aquí en la ciudad, estamos viviendo un tiempo muy feo, un tiempo donde muere gente a cada segundo, donde mueren niños, mujeres, hombres. Entonces estábamos pensando en eso y decíamos, o sea, en nuestra boca está otra persona. Otro. Qué feo está, qué tremenda la situación. Entonces decíamos, qué feo que las cosas malas sí se comuniquen tan rápido. Que tú entras a tu celular y todo el chisme, todas las noticias malas, las cosas que pasan, ahí están. Tú puedes tener acceso así, pero las cosas buenas, al servir, al estar activo en servir, en publicar una historia de amor, al ir al hospital y darles a una palabra de amor,
El ir a orar por un enfermo, visitar, eso no se comunica rápido. No. Entonces decíamos, qué triste es que las maravillas de Dios no vamos y las contamos, no vamos y nos activamos. Y la Biblia dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Así es. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, son las buenas noticias que nosotros tenemos que proclamar, levantarnos a hacer eso. Así Y ahorita te decía, a veces no necesariamente, que es muy importante, demostrar el amor de Dios no solamente con las palabras de decirle Cristo los ama, sino podemos hacer servicio social. Así es. Hay bastantes gentes que tienen cosas en su casa que no necesitan y ayudar a limpiarles la casa, el solar, los parques, las calles, un abrazo, no sé lo que sea, porque no nos estamos dando cuenta de algo, que el ser un siervo de Dios no es una opción, es un llamado. Así es. Ay, Señor. Aleluya. El ser un siervo de Dios no es una opción, o sea, cuando tú decides y tú dijiste, Señor, sí te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahí tú también dijiste, Señor, desde este día yo me convierto en un seguidor tuyo. Porque la Biblia dice que me demuestres tu fe sin tus obras. O que me muestres tus obras sin tu fe. No existe. No existe. O sea, si nosotros decimos que somos cristianos y que tenemos fe, a ver, demuéstrame tus obras. Yo escuchaba una prédica del pastor Moisés Bell, Moisésito Bell. Un saludo. Compárteselo a Moisésito Bell. Y yo escuchaba una prédica de él, donde él decía del por qué la gente no sirve. Y él decía, en el Antiguo Testamento, decía él, en el Antiguo Testamento no podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Y dice, como que Dios, y él lo dice así, ¿no? Como que Dios le metió la idea a Dios, como que David le metió la idea a Dios de ser rey y sacerdote, porque David en un tiempo que lo andaban persiguiendo llegó y comió de los panes que no podía comer nadie del templo. Entonces en el Nuevo Testamento Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes. Y él lo decía así, la gente no sirve en la iglesia porque llega a la iglesia y se cree rey en vez de creerse sacerdote, dice. Entonces así estamos. Así estamos. En la casa, en donde andamos, creemos que somos reyes. Y sí lo somos. Pero sin olvidarnos que somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos que reinar, pero también tenemos que servir. La gente afuera a veces no quiere venir a la iglesia porque dice, para ser como la Ernesto, ¿ve? Porque no les estamos modelando el evangelio que nosotros vivimos en la iglesia. Les estamos modelando una mentira ya. Así es. ¿Por qué? Porque la gente nos ve levantar las manos en la iglesia, pero afuera las tenemos agachadas. No las queremos levantar para servir. Entonces, necesitamos salir a las calles. Así es. Porque ser un siervo de Dios no es opción. Es un llamado. Así es. Porque, mira, y cuando hablamos de servir, no es algo que nosotros lo hacemos por Dios. A ver, pregúntame, dime, ¿cómo está eso? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mira, no es que lo hacemos por Dios. Es que Dios hace algo en nosotros. Y es que Dios hace algo a través de mí para bendecir a los demás. Cuando Dios te salvó a ti, Dios te salvó a ti para que esa bendición que Dios te dio, tú la llevaras con alguien más. Cuando Dios me salvó a mí,
Dios me dio esa bendición para que yo se la diera a los demás. Así es, y se me viene algo a la mente ahorita que dices eso, que Dios te dio algo para que tú le dieras a los demás. Y muchas veces pensamos en que no sabemos cómo servir. O decimos, ¿cómo le hago? Es que yo no sé hablar, yo no sé decir esto, yo no sé hacer esto, o cómo, es más, yo no nací para servir. Yo nací para predicar. Yo nací para limpiar la silla. Y muchas veces pensamos que el servir es para algunos. Muchas veces pensamos que el servir es para ciertas personas. Pero el servir es para todos. Y aquí hay algo bien importante que estabas mencionando ahorita, que Dios te dio algo para dar. ¿Y cómo descubrimos eso que Dios nos dio? Sirviendo. ¿Cómo descubriste que tú cantabas? Animándome. ¿Cantando? Cantando. Obvio. Haciéndolo. O sea, ¿cómo yo supe que podía hacer videos? Haciendo videos. Haciendo. ¿Cómo tú vas a saber que eres bueno sirviendo en las calles, en la gente? Así es. Y sabes que hay algo bien importante, porque sí podemos tal vez hablar de talentos, de dones, ¿no? De cosas, de virtudes que Dios te dio para llevar a las calles. Pero aquí hay algo bien importante, que si Dios simplemente te salvó, que si Dios te regaló la salvación, ese es un motivo para ir y servir a Dios. Claro. Si Dios te sanó, es un motivo para tú ir y servir a Dios. Tú no necesitas un talento, tú necesitas una virtud. Que claro, todos tenemos virtudes y talentos que Dios nos dio para el servicio de la iglesia, de su obra. Pero yo creo que con tan solo una bendición de Dios es importante para servirle. Si tan solo entendiéramos lo que Él es en nuestra vida y lo que Él hizo. Porque nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Así. Y si entendiéramos eso, ¿quién fue el que nos salvó? Nosotros cada semana nos sirviéramos. Porque sabemos que trabajamos, tenemos ocupaciones, tenemos esto, tenemos lo otro. Y está bien. Tienes que cumplir con eso, tienes que cumplir con tu familia. Pero no te olvides que hay algo de parte de Dios para ti. Así es. Y ahorita decías, si verdaderamente le conociéramos, si verdaderamente le conocieras. Es decir, que el servicio viene por el amor. Y no a la persona, sino a Dios. Cuando tú amas a Dios, o cuando amamos a Dios, amamos a las personas. Y se activa algo en nosotros que queremos servir. Entonces aquí hay algo bien importante, que para servir tenemos que amar primero a Dios. Amén. Y fíjate, servir implica salir de la comodidad. Y era un poquito de lo que tocamos en lo primero. Implica salir un poco de la comodidad. ¿Por qué? Porque te tienes que parar, porque tienes que hacer, porque tienes que levantar, porque tienes que cargar. Servir, una persona que sirve, puse aquí, a otros, es alguien que ha sido capaz de vencerse a sí mismo y superar el egoísmo y la comodidad. Es decir, una persona que no sirve es una persona egoísta, que se está quedando con todo lo que Dios le dio. Virtudes, dones, bendiciones. Talentos. Entonces la esencia del cristiano está en la revelación de un Dios que no... La esencia del cristiano está en la revelación de un Dios que no quiere ser servido, sino que quiere servir. Y era lo que tú decías ahorita. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del servicio? Juan 12:26 dice: quien quiera servirme debe seguirme. Es decir, que el que me sigue me sirve, o el que me sigue debe servirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará.
Entonces, ¿por qué no querer servir a Dios si el servicio me trae honra? El servicio me posiciona, el servicio me bendice, el servicio me catapulta, el servicio me da las añadiduras del cielo. Entonces, ¿por qué no querer hacerlo? ¿Por qué? Si lo tenemos todo ahí. Y a esto me voy cuando hace unos meses atrás estábamos, ya unos meses no. Cuando hicimos lo de la plaza. Hace como un año, dos, ¿no? Un año. Hace como un año, 2 años. Nosotros aquí en la ciudad dijimos, Tete y yo dijimos, vamos a pararnos cada martes a orar por nuestra ciudad en la plaza Álvaro Obregón. Fueron 2 meses de servicio constante. A veces estábamos ella y yo, fue mi mamá, fueron otras personas, fueron los pastores, esto, el otro. Estuvieron algunas personas. 2 meses. Pero a veces sí nos tocaba estar solos. A veces sí nos tocaba estar solos. Pero en esos 2 meses vimos la fidelidad de Dios, las bendiciones de Dios, cómo Dios nos honraba, cómo Dios nos bendecía, cómo Dios hacía cosas bastante bonitas. Entonces, ¿por qué no querer servir a Dios? Ahí está la clave. En el servicio. En el servir. Mira, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. También eso es importante. La iglesia se tiene que preparar para servirte. Así es. Tenemos que leer, orar, ayunar, buscar, congregarte. Sí, porque es importante. Es bien importante estar preparado. O sea, tu tiempo de devocional yo creo que es la clave. O sea, para cualquier cosa uno se prepara. Sí, hasta para un examen en la escuela te preparas. Claro. ¿Y por qué no prepararnos para esto? Así es. Mira, lo voy a decir. Dilo. La iglesia, y esto lo voy a decir, lo dijo el pastor Miguel Sánchez. Lo dijo así: la iglesia crece en todo. Crece en economía y está bien. Crece en educación y está bien. Crece en títulos, está bien. Crece en casa, crece en patrimonio, está bien. Pero la iglesia no crece en Cristo. Santo. Y nos encontramos en iglesias, y hablo en general. ¿Cuántas personas nos encontramos en las iglesias que tienen 20, 25, 30 años y no crecen en Cristo? No crecemos en Cristo, no crecemos en el servicio, no sabemos dar un folleto, no sabemos. Así. Entonces, y decimos que somos cristianos. O sea, no me vengas a decir que eres Juan Camaney cuando no me vives lo que es un Juan Camaney. Así es, y de eso predicaba un poco nuestro pastor. El día de servicio predicaba y decía: si no me amas, no digas que eres mi discípulo. ¿Sí? Si no amas a los demás, no digas que eres mi discípulo. Hablando Jesús, ¿no? O sea, si no haces esto, no digas que eres mi discípulo. Como decías ahorita tú, si no sabes y tienes 20 años, 25 en la iglesia, 15, 10, y no vas y sirves por amor, no digas que eres discípulo. Pues sí. O sea, es incongruente. O sea, decirlo fuerte, y no hacerlo. Claro, es fuerte y hacerlo. Y aquí dice: preparado para toda buena obra. Así es. Y luego Jesús nos da el mejor ejemplo del servicio. Él nos da el mejor ejemplo del servicio. Él no te va a pedir algo que Él no lo modele o que Él no lo haya dejado plasmado que Él hizo
en la tierra. San Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahorita lo parafraseaba y aquí lo estoy diciendo tal cual es. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Jesús vino a servir y no a ser servido. Ahí nos damos cuenta de que Él, en la escritura nos damos cuenta de cómo Él iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo. Predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, a los endemoniados los liberaba, a los ciegos los hacía ver, a los sordos escuchar, al paralítico lo levantaba. Alimentaba a las personas. Así es. Y Él nunca dejó de servir. Así es, era un constante. Y nosotros nunca queremos servir. Nunca. Sí. Ay, Señor, estoy tirando mucho. Padre, ya, quítame el micrófono, por favor. Santo. No, Okay. pero es un tema duro, ¿no? Es un tema duro, Porque pero... no nos gusta que nos digan qué hacer. No, pues no. A ver, Pero es un tema muy importante. a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Ahorita- Y a nadie nos gusta que nos digan lo que estamos fallando y esto y el otro, pero no nos tienen... Pero es necesario. Sí. Claro, Como tú cuando ahorita- me dices, hey, el resto esto. Ahorita comentabas algo y se me venía mucho a la mente que decías que Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Ujú. Y ahorita mencionábamos, ¿verdad? Que decíamos, ¿por qué? ¿Por qué voy a servir? ¿Por qué yo voy a servir en mi iglesia? ¿Por qué yo le tengo que servir a alguien que no se lo merece? Pero claramente vemos que el que menos merecía servir, vino a servir. Que es Jesús. El Hijo de Dios vino a servir. Y aquí hay algo bien bonito, que eso voy, que ahorita mencionabas. Y decías que Jesús estuvo en un constante servicio. Pero en medio del servicio había preparación. En medio del servicio de Jesús había preparación para el propósito que Él tenía en la tierra. Amén. Sí, Él vino a servir, pero dice que Él vino a un propósito también. Dice que Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra a morir por ti y por mí. No dijo vino a servir. Su propósito era morir en la cruz, pero por medio de ese propósito Él tenía que servir. Ya la agarré. Ya la agarraste. Ya la agarré. Entonces, Lo termino. La gente quiere cumplir el propósito de Dios en su vida, pero no quiere servir. Ahí está. Así es. Y sí es cierto, o sea, vamos a meternos Así al tema de la es. iglesia ahora. La gente, ay, qué bueno estuvo eso. La gente quiere cumplir el propósito, pero no quiere el proceso. Así Y en el proceso está el servir. Vamos a decir, ¿por qué la gente? Yo te digo una y tú me dices otra. ¿Por qué la gente no quiere servir en la iglesia? ¿O por qué la gente no sirve? Ok. Por conformidad. Se conforma. Por miedo. Por vergüenza también. Porque la gente está dormida. La iglesia está dormida. Así es. Por timidez. Porque la gente cree que los que deben servir son los pastores y los Así líderes. Por falta de humildad. Por egoísmo. Y porque ya no nos acordamos de otra. Sí, se sabe, Entonces, no la escriban ahí. por eso la gente no sirve en las iglesias. Son una de las causas o son uno de las causantes del por qué la gente no sirve en la iglesia. Pero, ¿por qué tengo que servir en la iglesia? A ver, Tete, ¿por qué tengo que servir? Yo tengo una aquí. Porque nos convertimos en verdaderos seguidores de Cristo. Ahorita lo decía, esto es de hechos y no de palabras. Demuéstrame Que me ama. que me amas.
Si me amas, cumple mis mandamientos. Si me amas, demuéstrame tus obras. Entonces, cuando yo llego a la iglesia y yo sirvo, aún en el área que no te apasiona, eso es amor también. Pero si tú vienes a la iglesia a servir con una cara de limón, no me vengas. O sea, no me vengas. Cuando nosotros estamos en la iglesia y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, fíjense, a mí me gusta predicar. Yo no me pongo el traje de payaso. Sí es cierto. O sea, a mí me gusta predicar, pero vengo a hacer el aseo. A mí me gusta predicar, pero a veces hago otras cosas. Y no porque... Pero a veces la gente... ¿A qué voy? A que a veces nada más queremos púlpito. A que a veces nada más queremos altarcito. Queremos figura pública. Claro, porque nos gusta figurar. Estamos en el tiempo de las redes sociales y todos queremos subir nuestra foto al Instagram, que nos vean allá enfrente. ¿Por qué? Porque creemos que somos más importantes cuando estamos aquí adentro en el altar y no cuando estamos en la puerta. Pero es tan importante el que está en la puerta como el que está predicando. Porque si el de la puerta recibe a la persona nueva con un carón, imagínate, ya la persona ahí perdió todo. Entonces, lo que diga el pastor acá en el altar ya no va a cuadrar, porque el que estaba en la puerta le demostró lo contrario. Otra cosa del por qué tengo que servir en la iglesia, Tete. Así es, ahorita mencionabas algo muy importante, ¿no? Que cada área de la iglesia es importante. Muchas veces nos sentimos menos porque estamos allá abajo o porque estamos allá atrás. Pero no sabemos que al que le servimos es a Dios. Y que Él siempre nos está mirando y que Él está arriba y nos ve igual a todos. Amén. A lo mejor el púlpito puede estar enfrente de nosotros, pero cuando Dios nos mira desde abajo, nos mira igual. Sí. Entonces todo es importante y otra cosa importante para servir en la iglesia, si nosotros no sirviéramos, váyame la redundancia, ¿no? Vaya. ¿Cómo se dice? Sí, redundancia. Sí, redundancia. Si no sirviéramos aquí en la iglesia, si el pastor no hubiera decidido servir, si el diácono hubiera decidido servir, si el líder de jóvenes no hubiera querido servir, si la líder de damas no hubiera querido servir, si nadie hubiera querido servir, esto no existiera. Claro, totalmente. Esto no estuviera. Y sí, claro, Dios no nos necesita. Pero tiene que alguien levantarse para servir y que la obra camine. Tiene que alguien levantarse y decirle, Dios te ama, Dios existe, Dios quiere hacer algo en tu vida. Como decías tú, desde la puerta hasta el que está aquí. Fíjate. El que predica. Si nadie hubiera querido predicar en el servicio, ¿quién predica? Claro, Dios sigue siendo Dios. Sí. Y Dios se va a manifestar allá afuera. Con los que quieren. Con los que quieren. Pero si tú no quieres predicar, si tú no quieres dirigir, si tú no quieres servir, si tú no quieres un llamado, si tú no quieres ayudar en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Porque Dios nos llamó a ser un cuerpo. Y Dios te llamó a ser brazo, a mí me llamó a ser mano. A otro le llamó a ser ojo. A otro le llamó a ser hombro. A mí me llamó servicio. No, sí es cierto lo que dices. Pero es importante. Y ahorita que decías, es importante. Todos somos iguales. Entonces, en un texto de la Biblia, Jesús nos da referencia de que el mayor no es el que manda, ni el que gobierna, ni el que es mayor en la tierra es el que sirve. Y ahorita estamos hablando de la importancia, ¿no? Y si nos damos cuenta, puede haber 20 liderazgos en la iglesia. Y si no hay uno que se supla, tenemos
la inquietud de llenar ese hueco. Así es. Decimos, necesitamos un líder para ese lugar. Necesitamos un líder. No podemos dejar que ese lugar esté vacío. No podemos dejar a los niños sin líder. No podemos dejar a las damas sin líder. No podemos dejar sin líder en evangelismo. Aunque haya líder de varones, aunque haya líder de multimedia, aunque haya líder del aseo, aunque haya líder de mantenimiento, si no tenemos líder de jóvenes, hay un hueco. Entonces es importante el levantar la mano y decir, yo quiero servir. Si no, nadie quiere, yo quiero servir. Es importante. Sí. Así que, si tú nos estás escuchando y nos estás viendo, es importante servir. Porque nos convertimos en verdaderos seguidores de Cristo. Porque es importante servir en la iglesia para el crecimiento como siervo de Dios. Así. Tenemos que crecer para ser unos dignos representantes de Cristo en la tierra, dando la excelencia para Dios. Cuando nosotros servimos, tenemos que hacer todo con excelencia. Con excelencia a nuestras posibilidades. Con excelencia en carácter, con excelencia en todo lo que hacemos. Porque todo eso lo hacemos para Dios. No nos tenemos que olvidar que siempre hay alguien que nos está viendo. Me acuerdo cuando jugaba fútbol y me decían, hey, cada vez que juegues, juega con todo, me decían. Porque tú no sabes quién te está mirando. Tú no sabes cuándo hay un visor que te está mirando. Entonces, es el consejo también para aquellas personas que nos están escuchando, que sepan que siempre va a haber alguien que los está mirando. Así es. Y ese que nos está mirando es el que mejor paga. Ese que nos está mirando es el que mejor Así es. recompensa el servicio. Y tengo varios puntitos aquí. A ver, Otro. ¿Por qué tengo que servir a la iglesia? Porque Dios te dio dones y son para utilizarlos. No te los dio para que te quedaras con ellos. Así es. Dios te dio dones y talentos. No lo puedes tener el don sentado en una silla. No eres una luz para que te pongan debajo de la mesa. Eres una luz para que alumbres. Así es. Ay, Señor. Aleluya. Entonces, Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios te dio un ministerio, Dios te dio un llamado. Sirve a Dios en el área que Él te llamó. Sirve a Dios con pasión, sirve a Dios con todas tus fuerzas, sirve a Dios con todas tus ganas. No importa lo que la gente diga, no importan las críticas, las circunstancias y las pruebas. Jesús, aún que lo criticaban, Jesús, aún que lo juzgaban, Jesús, aún que lo injuriaban, Jesús, aún que le decían falsos testimonios de él, Jesús, aún que gente le seguía solamente porque los alimentaba y solamente porque los sanaba, Jesús nunca dejó de servir. Entonces tú que me estás escuchando, nunca dejes de servir por cualquier circunstancia que puedas tener en tu vida. Sirve, porque el que sirve, sirve. Sirve. Así es. Todo lo que Dios nos dio es para Él. No nos podemos quedar con nada. Y vamos a recibir coronas en el cielo. Así es. Está la historia de los talentos. A uno, vamos a decirlo así, a uno le dio 1, a otro le dio 3 y al otro le dio 5. El que le dio 5 lo multiplicó, el que le dio 3 lo multiplicó, el que le dio 2 lo multiplicó, el que le quedó 1. Es parafraseado, no dice así la Biblia, ¿no? Dijo, no, Señor, pues ya sé que tú esto, el otro, y no, pues tuve miedo y lo perdí. Se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Así es. Entonces, hay que utilizar lo que Dios nos dio.
Porque Dios nos va a demandar ese talento que Él nos ha puesto en nuestras manos. Así es, y que no nos dé miedo no usar los talentos, los dones, las virtudes que Dios nos dio. Porque como comentábamos ahorita, el servicio es preparación. El servicio es preparación para lo que Dios tiene para tu vida, para lo que Dios quiere darte. Porque muchas veces le pedimos cosas a Dios, queremos bendiciones de parte de Dios, pero no estamos listos. ¿Y dónde nos vamos a preparar? En el servir, en el servicio a Dios, en demostrarle tu humildad a Dios, en demostrarle tu amor a Dios. Que realmente lo amas haciendo las cosas. Así es. Mira, yo creo que fue un tema bueno. Bastante. Y de bendición para aquellas personas que lo van a escuchar. Estos son nuestros puntos de vista que nosotros tenemos respecto al servicio. A lo mejor tú tienes otro punto de vista y es respetable. Te tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista. Mil gente puede tener otro punto de vista. Cada cabeza es un mundo y no estamos juzgando, no estamos criticando. Solo estamos dando nuestro punto de vista y queremos ser bendición para las personas, queremos sembrar nuestro granito de arena, porque parece, lo dijo Carlos Anacondia, dijo, en un año visité chorro de países, toda Europa, toda África, regalamos tantas Biblias, servimos tantas veces, hicimos tantas cruzadas, que si nosotros nos cuentan, nos dicen, hombre, pues hiciste un chorro en el año. Tanto hiciste. Y Carlos Anacondia dijo, y solamente parece que hicimos algo. Haz de cuenta que tiramos una gotita en el mar. No hicimos nada. Hay mucho que tenemos que hacer. Pues sí. Hay mucho que tenemos que hacer. Hay mucho. Entonces, ¿qué palabras le puedes dar a las personas que nos están escuchando, Tete? Ya para ir finalizando este podcast. Muy bien, pues más que nada en resumen, ¿no? En todo lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, como decía pues Ernesto, mi prometido, que esperamos que todas estas palabras, todas estas opiniones hayan sido de bendición para ti. Y mi consejo es que sirvas a Dios. Mi consejo es que ames a Dios sobre todas las cosas y sirvas a Dios. Y en el servir no todo es bonito. En el servir no te decimos que ahí está, ya lo lograste, ¿no? Como decía al principio, y eso me quedó muy grabado, que en el servicio hay preparación para lo que Dios tiene para tu vida. Y yo sé que tú, que nos estás escuchando, tú tienes un propósito. Así como nosotros lo tenemos, tú tienes un propósito en Dios. Pero Dios quiere que logres ese propósito a través del servicio, a través de la preparación que Él quiere darte. Y va a haber mucha gente que tal vez te va a criticar. Va a haber mucha gente que no le guste cómo haces las cosas. Va a haber gente que te diga no lo hagas así, hazlo así. Va a haber gente que te mire mal. O va a haber gente que te apoye también en el servicio, va a haber gente que Dios va a poner en tu camino, va a haber gente que Dios te va a poner para que sirvas juntamente con ellos, pero va a haber gente que no. Y muchas veces es más la gente que te juzga, es más la gente que te dice que mal lo estás haciendo. Pero qué lástima, porque tú no le sirves a ellos, tú le sirves a Dios. Amén. Entonces yo te invito a que le sirvas a Dios sobre todas las cosas, porque en el servicio hay bendición y hay preparación para tu propósito y para tu ministerio. Y cuando llegas al ministerio, pues ahí sigue otra cosa, ¿no? También seguimos sirviendo hasta que Dios venga por nosotros, hasta que Jesús venga. Pero no te rindas. Y yo te digo este texto, Josué 1:9, que te esfuerces, que seas valiente y que no temas. Que no temas en aceptar el reto que Jesús te da, que Dios te da, y que es el servicio aquí en la tierra. Amén. Recuerda que
darle lo mejor de ti a Dios vale la pena. Entregarle tu vida al servicio de Dios vale la pena. Decirle: Dios, decido servirte, decido entregarte mi vida, decido perder mi vida a causa de ti, vale la pena. Entonces, cuando tú eres un escogido, tú eres un servidor de Cristo. Y cuando tú eres un servidor de Cristo, reflejas que eres un escogido. Entonces, con eso nos despedimos. Te damos gracias por pertenecer y por quedarte hasta el final de este capítulo. Esperamos que que haya sido de gran bendición para tu vida este tiempo. Te invitamos nuevamente a que le des like, a que lo compartas y a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que te esté llegando todo nuestro contenido. Así es. Estamos subiendo estrategias, técnicas de cómo evangelizar. Estamos subiendo también reflexiones, enseñanzas de la Biblia cortas. Y tenemos el proyecto de los podcasts donde vamos a estar tocando temas como estos y también vamos a tener invitados. Así que suscríbete y dile a tu familia, a tus hermanos de la iglesia: hey, ¿ya vieron el canal del Ernesto Alonso? ¿Ya lo vieron? Vayan a suscribirse, hombre. Así que apoyen el comercio mexicano. Cristiano. Ahorita, cristiano. Mexicano Que edifica. cristiano. Hay mira, bueno, eso vamos a tocar en otro lado, pero hay tantas cosas que nos hacen daño en las redes sociales. Y hay clic, like, suscrito, esto, el otro. Y a estas cosas que edifican, suscríbanse, hombre. ¿Qué les cuesta? Entonces nos vemos en un próximo capítulo llamados Nosotros Escogidos. Hoy hablamos un poco del servicio. Espera el siguiente tema porque va a estar mejor. Nos vemos a la próxima, Tete. Gracias por estar aquí. Entonces, a las 3, la palabra. 1, 2, 3. Bye. Qué bonito.